¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta. Empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde está? Y vamos con ese Giro de Italia que arranca este próximo sábado 4 de mayo con un recorrido que presentará su parte importante, su grueso importante para la clasificación general en la última semana, como es habitual en el Giro, pero ojo, porque ya desde la segunda etapa tendremos pelea por la maglia rosa, no sé si por los hombres que van a luchar por ganarla, pero sí tendremos mucha pelea. Vamos con esa primera jornada, no nos entretenemos mucho más. 136 kilómetros con final en Turín. Es verdad que hay tres puertos, uno de cuarta, uno de tercera y otro de segunda categoría. El último de ellos 6 kilómetros al 7%, 1500 metros de desnivel positivo. Eso sí, es un día en el que yo creo que pueden resistir los sprinters, las fuerzas llegan intactas, veremos cómo de dura se pone la carrera, pero quizás sí que es bastante probable que veamos una primera volata. Vamos a la segunda etapa, 150 kilómetros, aquí ya empezamos a tener primera jornada importante, Santuario de Europa. Es verdad que el día es prácticamente llano, que tenemos dos puertos de tercera categoría, pero ese final con 11,8 kilómetros al 6% de pendiente media no son grandes rampas, pero sí va a hacer sus diferencias, sobre todo si vamos a tener un líder seguramente diferente. Veremos si está de Pogačar. No sé si será un hombre que vaya a ganar este Giro de Italia, perdón, pero sí va a ser, como digo, un hombre, yo creo que importante de cara a la clasificación general, y veremos la actitud que toma Tadej Pogačar desde el principio. Nos vamos con la tercera etapa, 166 kilómetros, una jornada con 800 metros de desnivel positivo, prácticamente llana, llamada para los sprinters, pero ojo, porque el final en Fossano pica hacia arriba, no es excesivamente duro, pero sí es una pequeña rampa que puede eliminar sobre todo a los sprinters más puros. Así que, teóricamente, la segunda jornada para el sprint, pero ojo porque algún sprinter, sobre todo los más puros, puede dejarles fuera de juego. Nos vamos a la cuarta etapa, 187 kilómetros, jornada con, es verdad que 2000 metros de desnivel positivo, se va ascendiendo durante la primera parte de la jornada, de hecho se sale en una cota a 155 metros sobre el nivel del mar y se van a llegar a alcanzar los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero creo que está muy lejos de meta en la primera parte de la etapa, y luego todo lo que se acerca ya en esa segunda parte de la etapa hacia la meta es llano, así que bueno, vamos a ver si resisten los sprinters. También hay una pequeña cuota antes del final en Andorra, así que bueno, jornada abierta. De nuevo vamos a ver si resisten los sprinters o se mueve alguien de segunda fila. Quinta etapa, 176 kilómetros, de nuevo 2100 metros de desnivel positivo, de nuevo un puerto de tercera categoría, la primera parte en el primer tercio de la etapa y otro de cuarta categoría en el último tercio de la etapa, pero incluso en esta jornada creo que es un poquito más claro que en el día anterior en cuanto al sprint, y creo que las oportunidades con fuerzas más o menos intactas que van a tener los hombres más rápidos se van acabando, así que nueva jornada para ellos. Veremos cómo sale la etapa, porque luego te sale un sprinter dominador, ya están saciados de etapas, los equipos no controlan, o si controlan, veremos qué pasa. Sexta etapa, 177 kilómetros, una jornada movida, con menos metros de desnivel positivo, pero con esos tramos, cuando lo que hacemos la cota de cuarta categoría y luego ya más cerca de la línea de meta, con esos tramos un poco de tierra, ¿no? Un poco, bueno, tramos especiales, así que jornada movida, jornada donde no sé si los de la general van a entrar, yo creo que no, pero donde sí van a tener que estar alerta, no van a entrar en una pelea directa, pero sí que van a tener que estar alerta, y luego ese final que poquito a poco va subiendo hacia arriba. Bueno, jornada abierta para
no sé si la oportunidad de una escapada o la posibilidad de que llegue una fuga. Y nos vamos con el segundo final en alto y que viene por una crono. Vamos con la primera crono, séptima etapa, 37,6 kilómetros, en una jornada que es totalmente llana en sus primeros 31 kilómetros, pero que luego tenemos ese ascenso a Perugia con 4,8 kilómetros al 4,9%. De hecho, como digo, es el segundo final en alto más o menos destacable, aunque hemos visto esos finales que pican hacia arriba, pero el segundo final en alto más o menos destacable de este Giro de Italia. Pica hacia arriba la llegada, son 5 kilómetros que van hacia arriba, se van a marcar las mayores diferencias y aquí vamos a tener ya sí las primeras diferencias importantes del Giro. Y ojo, la crono de la segunda semana, las dos cronos tienen un mismo componente. Las dos están justo antes del último día de la semana, digamos, las dos se celebran el sábado. En las dos ocasiones tendremos día de competición con jornada de montaña para la general y al día siguiente día de descanso. Vamos a ver cómo puede afectar esta circunstancia también, sobre todo para la siguiente jornada. En el caso de he dicho las dos del sábado, no, una se celebra el viernes y la otra el sábado, pero bueno, en cualquier caso, sobre todo va a afectar a los días siguientes, ¿no? Al día después de la crono, tener que volver a jugarte las diferencias de la general, en este caso en la montaña, porque todos hablamos de Pogačar, pero va a estar todo muy igualado, lejos de Pogačar. Teóricamente va a estar todo muy igualado. Octava etapa, 154 kilómetros, terminamos en Pratiditivo, una jornada que tiene una pequeña extensión al inicio que no es puntuable, luego tiene un puerto de segunda categoría largo, 16 kilómetros, aquí en teoría se debería de hacer la fuga, luego un terreno ahí intermedio, digamos, repechero, que no termina de subir, tampoco termina de bajar, ¿no? De hacer una bajada larga o una subida larga. Luego tenemos ese pequeño puerto de tercera categoría con 7 kilómetros al 4,9% y ahora sí un descenso largo antes de afrontar el primera categoría Pratiditivo con más de 3.000 metros de desnivel positivo en la etapa y otro nuevo final en alto, 14 kilómetros al 7%. Vamos a ver, como he dicho antes, cómo afecta la crono del día anterior, cómo llegan las fuerzas, cómo llegan los músculos y bueno, en cuanto a todos esperamos que Pogačar sea superdominador, pero a partir de ahí va a haber igualdad y veremos qué pasa y qué ocurre. Por cierto, jornada previa, antesala ya del último día del primer bloque de la competición, de la novena etapa, donde 209 kilómetros va a ser más o menos llana. Es verdad que en esa llegada a Nápoles tenemos alguna pequeña cota, ni siquiera es puntuable, pero bueno, yo creo que después de los últimos días, donde los sprinters habrán podido reponer fuerzas entre comillas, en la crono y en la jornada de montaña, 1.500 metros de desnivel positivo creo que es aceptable para los sprinters, así que cerraremos, creo, el primer bloque de la competición con un sprint. Nos vamos ya, después del primer día de descanso, a la décima etapa. Estamos ya en el martes 14 de mayo, 143 kilómetros, Kuusamo-Mutri es la subida, no lo habré pronunciado muy bien, la verdad, y es ya la primera ascensión larga. A la mitad de la etapa, un poquito después del ecuador de la etapa, tendremos el primer puerto del día, segunda categoría, 6 kilómetros al 7,5%, pero a partir de ahí, una vez que se haga ese descenso, habrá un pequeño ascenso de 5 kilómetros, luego un terreno ahí que no se termina de descender, terreno falso llano, y luego ya esa ascensión, primera larga, primera yo creo que Made in Giro, 18 kilómetros al 5,6%, casi 3.000 metros de desnivel positivo a lo largo de la etapa, así que yo creo que aquí ya sí que contamos con una primera oportunidad para los primera oportunidad en este segundo bloque de competición para los corredores de la clasificación general y que de nuevo se vuelvan a batir en duelo. Undécima etapa, 203 kilómetros, llegamos a Francavilla al Mare, una jornada con 1.800 metros de desnivel positivo, pero la verdad es que la mayoría de los metros
están acumulados en la primera parte de la etapa con ese puerto de tercera categoría, y luego a partir de ahí ya será un recorrido prácticamente llano para una nueva oportunidad, yo creo que de las más claras para los sprinters. 12ª etapa, 183 kilómetros, llegada a Fano, 2100 metros de desnivel positivo, una jornada de esas con varios puertos, en total 5 de cuarta categoría, cotas pequeñas, la primera parte es totalmente llana, y luego a partir bueno, pues del primer tercio, una vez superado el primer tercio de la etapa, tendremos prácticamente 120 kilómetros, ¿no? En ese recorrido con esos varios puertos de cuarta categoría. Yo creo que es una jornada perfecta para una fuga o para hombres de segunda fila, y lo digo con un poco de cuidado porque las últimas veces este tipo de jornadas a veces han marcado diferencias entre los hombres de la clasificación general. Bueno, veremos qué ocurre, pero creo que los hombres de la general se mantendrán comedidos, en principio, y sí que quizás una fuga puede tener su oportunidad, si los equipos de los sprinters dan permiso. Yo creo que sí, que habrá permiso con esos 2000 metros de desnivel positivo, y que puede tener sus oportunidades, como digo, una fuga. 13ª etapa, 12 más 1, 180 kilómetros, ni 200 metros de desnivel positivo, así que el resumen de esta etapa es muy rápido, totalmente llana, oportunidad clara para los sprinters. Vamos a ver si podría soplar el viento en alguna de estas jornadas, pero hay que soplar el viento y tener ganas, cosas que últimamente, bueno, pues a veces se juntan y otras muchas veces no. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la etapa, pero en principio jornada llana y claramente para los sprinters. Solamente el viento podría cambiar el devenir. Y sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente día, la 14ª etapa, es 31 kilómetros, es la segunda jornada contra el crono. Posiblemente, y esta es totalmente llana, segunda jornada que va a marcar más diferencias entre los hombres de la clasificación general, así que incluso no sé si más que la crono escalada, podemos decir, o esa crono que termina hacia arriba, pero sí que va a marcar muchas diferencias entre algunos de los hombres de la general, así que va a ser una jornada muy importante. Y cerramos el segundo bloque de la competición, etapa número 15, 222 kilómetros, jornada larga, muy larga, con más de 5.400 metros de desnivel positivo. Tendremos dos puertos, tercera y segunda categoría en el primer tercio de la etapa. Luego tendremos una larga ascensión que oficialmente tiene 13 kilómetros hasta África, es de tercera categoría, pero se va a extender continuamente, prácticamente desde el kilómetro 60, ¿no? Y esto se corona en el kilómetro 150 aproximadamente, ¿no? Y prácticamente, como digo, desde el kilómetro 80 es cuando se va a empezar a ascender. Luego rápido descenso desde África, larguísimo ascenso, de nuevo puerto de primera categoría al 18 kilómetros al 7%, tiene ahí un pequeño descansillo hacia la mitad, hacia el ecuador del puerto, pero como digo, larguísima ascensión. Luego un descenso muy corto, apenas 10 kilómetros, antes de afrontar la ascensión final, 8 kilómetros al 6,5%, camino de Livigno. Así que antes del segundo día de descanso y después de la crono, esta jornada que está metida ahí un poco en sándwich, que puede hacer que alguno le pille fuera de juego. Recuerdo, cada vez que cambiamos de crono a bici normal, puede pillar a alguien fuera de juego, y vamos a ver las consecuencias que puede tener y las diferencias que pueda haber. Sobre todo es día para la primera ascensión, la ascensión de 18 kilómetros, de esos dos finales, la primera es día para moverse y luego tirarse, pero bueno, vamos a ver también qué actitud toma el pelotón. Decimos esta etapa, 203 kilómetros, volvemos de el primer día de descanso, pasamos la cima Kopi, del paso del Stelvio, bueno, ya todos conocemos lo que es el Stelvio de sobra, luego larguísimo descenso, y sí que en esa parte final
con esas dos ascensiones, primera y segunda categoría, sobre todo la de primera categoría, que son 23 kilómetros, sí, al 5%, pero 23 kilómetros en ascenso, y no hay apenas descenso, 5 kilómetros de descenso si llega, y ese final después de 7,7 kilómetros al 5,8%, así que jornada con final ya en Suiza, si no me equivoco, no lo tengo aquí apuntado ahora mismo, pero si no me equivoco esto ya es Suiza, que después de un día de descanso puede pillar alguno frío, sobre todo después del segundo día de descanso, que alguno se olvida de la bicicleta, y jornada de nuevo con 4.200 metros de desnivel positivo. Y es que al día siguiente volvemos a tener otra jornada con 4.000 metros de desnivel positivo. 17ª etapa, 159 kilómetros, ascenso, paso Sela, 9 kilómetros al 7,3% a balón parado, nada más salir. Se corona en el kilómetro 9, o sea, los 9 kilómetros nada más salir es en ascenso. Vamos a ver aquí, en teoría, una gran lucha. Luego, larguísimo descenso, y así hasta el kilómetro 40. Afrontamos un puerto de primera categoría, de nuevo un largo descenso, puerto de tercera categoría, y ya las últimas dos cimas que van a ser las importantes. Ojo, porque subimos un puerto de primera categoría, 13 kilómetros, no se termina de... no se desciende, hay un pequeño páramo, digamos, arriba, un pequeño tramo de llano, luego ya sí descendemos, y el final en el paso del Broncón, 12 kilómetros al 6,5%. Si no me equivoco, es la segunda jornada consecutiva, el segundo esfuerzo para los hombres de la general de forma consecutiva, así que ojo, porque esto también va a ser importante, el encadenar esos dos esfuerzos. Como digo, Tadej Pogačar en principio es el gran favorito, pero ojo, porque después de él va a estar todo muy igualado. Todo esto sobre el papel, luego ya hablaremos de favoritos. 18ª etapa, 165 kilómetros, penúltima oportunidad para los sprinters, 800 metros de desnivel positivo, final en Padova, tan solo un puerto de cuarta categoría, así que vuelven a aparecer como los ojos del río, no me acuerdo ahora qué río era, pero bueno, como los ojos del río, ¿no? Cada uno al que conozca, que aparecen y desaparecen, ¿no? El Guadalquivir creo que es. Bueno, pues aparecen los sprinters y vuelven a desaparecer en la 19ª etapa, 155 kilómetros, final en Sapada, 3.200 metros de desnivel positivo. Los puertos los concentramos en el último tercio de la etapa, en esos últimos 50 kilómetros, con un puerto de segunda categoría, luego uno de tercera, y luego otro puerto de segunda categoría, que son 7 kilómetros de forma oficial, al 5,3%, pero que se va ascendiendo más o menos desde el kilómetro 120 aproximadamente hasta el 140 y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues se afrontan prácticamente en ascensión continua varios kilómetros, luego un pequeño descenso y camino de la línea de meta, así que ojo, porque eso puede ser muy importante también. 20ª etapa, 174 kilómetros, aquí destaca esa doble ascensión al Monte Grappa, no terminamos arriba, de hecho terminamos abajo, las dos ascensiones que son dos puertos, bueno, son iguales, dos puertos de primera categoría, lógicamente 18 kilómetros al 8%. Es una jornada diseñada para que si hay diferencias en la general, la gente se pueda mover en el primer paso por el Monte Grappa, hasta ahí es todo prácticamente llano. 4.300 metros de desnivel positivo, sumamos prácticamente entre las dos ascensiones, así que está diseñada, como digo, para moverse en el primer paso, y si no te atreves, moverte en el segundo paso, porque a partir de ahí será todo rápido descenso. De hecho, se sube, se baja, se sube, se baja. A partir de que empecemos a subir por primera vez, no habrá metros llanos. Es la última oportunidad para los escaladores, es la última oportunidad para los hombres de la clasificación general, y veremos cuál es la actitud que toman de cara a esta jornada y de cara a esta etapa que ya es clave. Insisto, Pogačar debería llegar muy por delante, pero vamos a ver al resto, que puede estar todo muy igualado, y vamos a ver la actitud, sobre todo la actitud. 21ª etapa, 127 kilómetros, llegamos a Roma con paseo por Roma, así que recogemos a los campeones, vuelven a aparecer los sprinters, jornada totalmente llana, se va a decidir al sprint y coronamos a la maglia rosa de este Giro de Italia. Hasta aquí el recorrido, hasta aquí las 21 etapas, se dicen muy rápido, hay que hacerlas ahora.
y que dejarnos en comentarios qué os parece el recorrido del Giro. Veremos si hay alguna modificación, que ya sabéis que el Giro no está exento de estas cosas, sobre todo por las inclemencias meteorológicas, y que muy recorrido Made in Giro, pero con un inicio un poquito más movido de lo que suele ser habitual. Veremos qué pasa. Hasta luego.